Ya que mm, bueno, por lo que he notado en los trabajos, aún no llego a calificar todos. Este, hay personas que no han entregado algunas cosas. Y quiero saber si siguen existiendo en este grupo. Mm, ¿Alguien sabe algo de Víctor Montiel? Creo que se dio de baja de aquí, no estoy segura. Si no le Ok. pregunto ahorita. Sí, porfa, gracias. ¿Y también alguien sabe algo de Pedro Gonzalo Pérez? Ya se dio de baja también, creo. Sí, ok, gracias. Por los voy a marcar de una vez. Chale, Pedro me caía bien. Pobre Pedro. Mm, También Víctor, ¿no? ¿Pero se dio de baja del curso o de la carrera? ¿A quién sabe? Pedro creo que sí se dio de baja de la carrera porque ya se salió del grupo de la facultad. Uy, rayos. No, ojalá que le vaya bien. Mm, Y otras personas que aparentemente tengo en mi lista, pero que no han entregado cosas. Yo creo que, bueno, luego le mando un mensaje a la representante o algo para no exponerlos aquí en la clase. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? No sé Esta, quién. de hecho, bueno, personalmente esta es la primera clase a la que entro en vivo. Bueno, Ah, bueno, siempre estoy vivo, pero a la que sí. entro aquí. Pero, bueno, quisiera que me dé un poco de tiempo para ponerme al corriente porque creo que ya he tenido varias sesiones y esta es la primera a la que entro. Sí, bueno, les pido libreta. Hay algunas personas que tienen como su resumen con base en lo que yo les pongo en diapositivas. Este, Sería agradable si algún voluntario te comparte esas notas, este, para que las estudies. Es como el resumen de lo que viene en el libro, ¿no? Pues, Ok, ok. ¿Puedo poner mi número en el chat para que alguien me agregue a un grupo si tienen? sí, sí, yo digo que sí. Sí, sí puedes y yo te agrego. Vale, voy. Gracias. Voy para allá. Gracias. Sabe. De hecho, solo por curiosidad. mm, Provecho, profe. Gracias, gracias. Bueno, hay dos personas que tengo duda, pero eso ya lo arreglaré después. Muy bien, ¿alguien quiere participar y que me dé un pequeño resumen, pequeño entre comillas, de lo que vimos la semana pasada? Yo, A ver, Johan. pues estuvimos viendo espacios vectoriales Ujú. ¿Qué, y mande. qué tienen esos espacios vectoriales? Pues estuvimos viendo ejemplos Ujú. y estuvimos viendo también combinaciones lineales de espacios vectoriales que con algunos espacios vectoriales, no sé si llamarlos así, pero se pueden formar
otros espacios vectoriales que son combinaciones lineales de los primeros, como es el caso de los polinomios Mm, y las ah, funciones. Se pueden ok. hacer combinaciones lineales para formar sistemas de ecuaciones que también pueden, ah, ¿cómo se dice? Mm, Expresar como matrices. Podemos juntar varias cosas y darles todavía esa misma estructura algebraica que nos permite hacer combinaciones lineales. ¿Qué más? ¿Cómo son esos espacios vectoriales? Pues estuvimos viendo que cumplen con ciertas reglas, ciertas características. Mm, ¿Quiere que se las recite? a ver, dime alguna, tu propiedad favorita. Propiedad favorita. mm, el vector cero. El vector cero. Ajá, muy bueno. Sí, en un espacio vectorial tenemos un vector cero. Bien, gracias. A ver, ¿alguien más quiere continuar el breve resumen? También tenemos que tener un campo de escalares, ¿no? Ajá, para formar un espacio vectorial necesitamos campos escalares. Mm, Y que las operaciones de suma y multiplicación sean cerradas. Ajá, perfecto. La suma de escalares y la multiplicación. La suma de vectores y la multiplicación por escalares. Ajá. Y ya cambiando el campo, se forman diferentes espacios vectoriales con el mismo conjunto de vectores. Exacto, sí. Mm, Pasarían cosas diferentes si nosotros ponemos el campo de los racionales o de los reales comparado con el de los complejos, por ejemplo. ¿Mm? De hecho, este, para, para simplificar toda esa partecita que es un espacio vectorial sobre el campo de los reales, vamos a ver hoy que podemos decir simplemente un espacio vectorial real. Cuando sea un espacio vectorial sobre los complejos, un espacio vectorial complejo. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Bueno, entre las propiedades y entre las consecuencias que tenemos utilizando sus propiedades, ahí queda todo. Muy bien. Esta era Paulina, ¿no? ¿Mande? Ah, tú, ¿tú fuiste la que dijo eso? Sí. Bien, excelente. Bueno, vamos a continuar, que ya la semana pasada alguien se estaba adelantando con el tema, que muy bien, pero bueno, vamos a checarlo ahorita ya entre todos. Vamos a compartir pantalla. Esperen, cierro esto. Ah, bueno. Mm, ver, aquí está. Listo, entonces, continuando con el calendario, esta semana toca ver el tema de subespacios vectoriales, que ya el mismo nombre nos sugiere qué es lo que va a pasar, ¿no? Por sub, como que se entiende que es algo más pequeñito, ¿no? Bueno, mm, ¿qué tenemos? Recordatorio. Los recordatorios
pueden venir o pueden no venir a la libreta ya que lo tienen. Entonces, no hay necesidad de que lo escriban. Ya después les... Recordamos cómo se forma un espacio vectorial. Consiste de un conjunto de elementos llamados vectores, campo de escalares que nos mencionaba su compañera, una operación de suma de vectores y una operación de multiplicación por escalares. Luego podemos hacer énfasis en las propiedades que deben cumplir estas operaciones. Para la suma de vectores tenemos cerradura, mutatividad, asociatividad, existencia y unicidad del elemento neutro aditivo, que es el vector 0, que denotamos así, un 0 con una flechita. Existencia y unicidad del inverso aditivo de un vector. O sea, tenemos un vector v, entonces existe el menos v. También tenemos para la multiplicación por escalares cerradura, que 1 por un vector se quede fijo. Ese 1 es el neutro multiplicativo del campo. Asociatividad, distributividad entre suma de vectores y entre suma de escalares. Perfecto. Bueno, ya considerando todo esto que conforma a un espacio vectorial, ¿ustedes qué intuyen por algo que sea un subespacio vectorial? Pues es como un subconjunto que Ajá. surge de ese espacio vectorial. Justamente eso venía en el Hoffman. Que por sí mismo, ese subconjunto también debe de cumplir con las características de un espacio vectorial para ser considerado formalmente como subespacio vectorial. Allí tiene que haber el elemento neutro aditivo, tiene Sí. que estar definida la multiplicación escalar, tiene que estar cerrada en la multiplicación escalar y en la adición. Y a partir de esos, bueno, me puse uno extra, o sea, que sean cerradas la multiplicación y la suma y que existe el neutro aditivo, por el hecho de que los elementos que tiene también forman parte del espacio vectorial inicial, entonces también se deben de cumplir el resto de las propiedades y pues ya. Sí, exacto. También es una cosa que no entendí mucho, pero bueno, en el libro de Hoffman dicen que muchas veces definen al subespacio vectorial con la operación C por alfa más beta, en donde alfa y beta pertenecen al espacio vectorial. Ese ya es un teorema. Vamos Ajá, a sí. ahorita, pero ya, espera. Profe, Sí, para que un espacio vectorial sea subespacio de otro, ¿tiene que tener las mismas reglas de suma y multiplicación o solamente con que tengan los mismos elementos, bueno, los mismos vectores? no, debe compartir las mismas operaciones. Si estamos hablando de un subespacio, es que, bueno, prácticamente lo que dijo tu compañero, que si nosotros tenemos un espacio vectorial, aquí por simplicidad decimos B, pero sabemos que todos sus ingredientes son un conjunto de vectores, el campo, la suma y la multiplicación escalar. Dadas estas 4 características que distinguen un espacio vectorial, decimos que W es un subespacio vectorial de V si, primero, W es un subconjunto de V y luego que W aquí está tu duda, dado por este subconjunto de vectores que estén sobre el mismo campo. Aquí puede darse que el campo sea un subcampo de F, pero en general no nos va a preocupar esto, porque se va a heredar también con los otros 3. Lo que nos interesa es esto. Entonces, si tenemos un subconjunto de vectores que comparte el campo, comparte la suma y comparte la multiplicación, y todo eso forma un espacio vectorial, entonces ya podemos decir que este W es un subespacio vectorial de V. Es análogo a la definición de subcampo, ¿no? Respecto al campo.
Ajá, se parecen mucho, ¿no? Que las operaciones de suma y multiplicación se heredan. Ujú. Muy bien, buena observación. Sí. ¿Aquí hay alguna duda? Yo tengo una duda. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre un subespacio vectorial y una combinación lineal? Es que... a ver. Quizá pueda contestarse un poquito más adelante tu duda. ¿Quieres que la Está dejemos bien. pendiente? Sí, para después. Bueno. De hecho, es con lo mismo a lo que el teorema que mencionaba ayer. Notación. Cuando W sea un subespacio de V, lo denotaremos por W. Este es el símbolo de menor que. Ajá. W menor que V. Ujú. Así se denota que un conjunto es un subespacio de otro. Ok. ¿Hay alguna otra duda? ¿No podría ser menor o igual? Ajá, pueden ser el mismo. Aquí enfatizamos que este conjunto puede llegar a ser el mismo V. Entonces, V es un subespacio vectorial de V, dado de forma así sencilla. Sí, sí es cierto, sí es cierto. Pero ahorita que cargue. Que cargue un poquito. Ya. Bien. ¿Qué más tenemos? Sí. Ajá, como su compañero lo dice, también podemos enfatizar con que W es un subespacio, pero puede ser igual al mismo espacio vectorial V. Bien, sí. Ok. Y ahora, ¿cómo verificamos que tenemos un subespacio dentro de otro? Bueno, ustedes, si nos quedamos con esta definición, tendríamos que checar que todos los elementos de W están contenidos en B. Y luego checar que este W es un espacio vectorial. Eso significaría checar todas estas operaciones, estas propiedades de operaciones, lo cual en la práctica podemos evitarlo. Creo que es algo que todos quisiéramos saber al verificar un subespacio vectorial. No hace falta comprobar todas las propiedades, sino solo las siguientes. ¿No? Para checar que W sea un subespacio de V, basta con verificar la cerradura para la suma de vectores. O sea, la suma que venía heredada por V es cerrada en W, o sea, que agarrando dos elementos en W sigue estando aquí adentro. No se escapa nadie. Todo lo que operemos en W sigue. También
tenemos la existencia del vector 0. El vector 0 es un elemento de W. Una tercera característica es que tengamos inversos aditivos. Si tenemos un vectorcito por aquí, en W, su inverso también está. Y luego la última que les dije, la cerradura para la multiplicación escalar. Entonces, checando solo estas 4 propiedades, basta para concluir que este W es un subespacio de V. Podemos compararla con lo que estaba aquí. Para un espacio vectorial, nosotros necesitábamos cerradura, existencia y unicidad. Si se dan cuenta, ya no pedimos unicidad para verificar que es un subespacio, nada más pedimos que exista el 0 y el inverso aditivo. Y luego nada más pedimos que sea cerrada para la multiplicación escalar. ¿Qué es lo que pasa con el resto de propiedades? Como ya son elementos, a ver. Como cada W chiquito en este W ya es elemento. Sí, voy a poner W1, W2, ya son elementos de V, Entonces, ¿qué es lo que sabíamos que pasaba en V? En V, dos vectores conmutan, como suma de vectores, y también la suma es asociativa. Estas propiedades vienen heredadas por ser elementos de V. W1 más W2 es igual a... La suma conmuta porque es una suma que está en V, una suma de vectores de un espacio vectorial. También tenemos W1 más W2, es asociativa. Perfecto. Y para la multiplicación por escalar, estas también se heredan. Esto pasaba para todos los vectores, en particular para los que estaban para los que están en W. La asociatividad también. Un elemento en W es un elemento. Entonces, lo único que nos hace falta verificar es la cerradura en el mismo W y que existan. Como este vector 0 ya era único en V, en W también lo va a hacer. Y como este era único en V, en W también lo va a hacer. Este inverso aditivo. Y cerradura, perfecto. Perfecto. No necesitamos preocuparnos por esas 10 propiedades, sino nada más en las que vienen aquí dadas. ¿Hay alguna duda? ¿Le puede dejar tantito esa diapositiva? Sí. ¿Listo? Ya, listo. Gracias. Entonces,
Perfecto. Nosotros ya redujimos nuestro trabajo y solo necesitamos comprobar estas propiedades. Pero pudiera ser que alguien por ahí se pregunte, pero yo quiero trabajar menos. ¿No habrá otra forma más sencilla todavía de verificar que algo es un subespacio de un espacio vectorial? La respuesta es que sí. Incluso podemos reducir esto aún más. Teoremita. Aquí viene una duda que preguntabas la semana pasada. Nadia, creo. Dados un subconjunto de B. Ajá. Pedimos que este subconjunto sea no vacío. Y este B, un espacio vectorial. Entonces, que W sea un subespacio de V, esto pasará si y solo si tenemos estas combinaciones lineales en W para cualesquiera elementos W1 y W2 en W y C escalar. Y bueno, aquí la diferencia entre un... ¿Preguntabas subespacio? Sí, que era lo de subespacios vacíos. ¿Cómo, o sea, qué se referían con eso? Ya. Bueno, primero contestamos la duda de las combinaciones lineales, ¿no? Preguntabas si una combinación lineal es diferente de un espacio vectorial, de un subespacio. De un subespacio. ¿O en qué se diferencian? Ok. Una combinación lineal es lo que, digamos, la característica algebraica que nos distingue un espacio vectorial. Si se cumple que podemos formar combinaciones lineales con sus elementos, entonces eso me determina la estructura para poder decir que los elementos dentro del conjunto donde los estamos operando es un espacio vectorial. ¿Ah? A ver. Los espacios vectoriales surgen de combinaciones lineales. Una combinación lineal de elementos. Vamos a ponerle x1, x2, etcétera. Xn es tal que una combinación lineal X. X se expresa como una suma de estos elementos multiplicados por un escalar del campo. Aquí tenemos un coeficiente, aquí tenemos otro coeficiente, etcétera. Aquí tenemos otro coeficiente con los AIs, elementos del campo. De elementos, aquí podemos decir dónde viven, digamos en el conjunto X. ¿No? Entonces,
Esta X chiquita es una combinación lineal, sí puede darse de esta forma, puede verse como una suma de estos elementos multiplicados por escalares, ¿no? Si con los elementos de un conjunto podemos formar combinaciones lineales, eso nos determina la estructura para poder formar espacios vectoriales. Ajá. O sea que si esta combinación lineal de la derecha, si los X son vectores, entonces el conjunto X grandote es un espacio vectorial. Ujú. ¿Un espacio o un subespacio? En Bueno, este caso sí es un espacio, pero también sería un subespacio. sería un subespacio si tenemos una referencia para compararlo. Ajá. Aquí, Ah, ok. ajá, para subespacios era necesario mencionar primero uno grandote y luego alguien que está contenido en él. Ujú. Entonces, para hablar de subespacios necesitamos comparar. Ok. Teoremita. Tenemos esto. Muy bien. ¿Hay alguna otra duda? Otra vez yo, perdón. Sí. ¿Un subespacio vectorial puede estar determinado por un subcampo? Sí, sí. Eh, por ejemplo, adelantándonos un poco. No sé. Aquí. Imaginar que agarras a V igual a R3, ajá, sobre R. Tú puedes tener a alguien dentro que sea un subespacio vectorial. Ajá. Aquí vamos a verlo explícitamente. Es el conjunto de todos los vectorcitos. Vamos a dejarle en puntos. X, Y, Z. Ujú. Tal que X, Y, Z son reales. Vamos a agarrar a W como el conjunto de todos los X, Y, 0, tal que X y Y están en R. ¿No? Y aquí sobre Q. Bueno, de hecho habría que enfatizar que esto es sobre. Creo que sí entiendo. Estoy procesando. eh, bueno, para eso quería ver los ejemplitos en un rato. Pero ahorita vamos a regresar. W era como un caso especial de V donde Z era 0, ¿no? Ajá, sí. Si lo viéramos de forma esquemática, el W se está comportando como el plano que todos conocemos y amamos, que es el plano XY. Nada más que está encajado en el espacio tridimensional. Ahorita vamos a ver. Profe, ¿Sí?
Un subespacio tiene que compartir a fuerza el mismo campo del espacio. Nosotros vamos a convenir que sí, porque nos facilita las cosas. Sí. Sí, sí, sí. O sea, también podemos hacer operaciones con campos que estén aquí contenidos en F, pero en la práctica no lo vamos a hacer. Entonces, mejor nada más vamos a quedarnos con esto. La definición es que solo vamos a comparar estos conjuntos de vectores. El campo y las operaciones se quedan igualitas. Ok. Para hablar de subespacios, solo vamos a comparar estos, los vectorcitos. Tenemos este teorema. Aquí, si se dan cuenta, nos pide que para verificar que este conjunto W, perdón, sea un subespacio, es que todas estas combinaciones lineales vivan en W. Es como lo que decíamos que caracteriza a los espacios vectoriales. Los espacios vectoriales se caracterizan porque podemos formar combinaciones lineales con sus elementos. Esto es parecido a eso. Nos dice que para distinguir un subespacio vectorial hay que pedir que todas las combinaciones lineales que podamos realizar se queden aquí adentro, ¿no? Bueno, entonces toca demostrarlo. La demostración vamos a garantizarla comprobando cada una de estas 4 propiedades. Vimos que si se cumplen estas 4, entonces W es un espacio vectorial, un subespacio vectorial. Entonces, ¿qué necesitamos para demostrar una doble implicación? Necesitamos demostrar la ida. Y necesitamos demostrar el regreso. Queremos demostrar que si W es un subespacio de B, entonces W1 más W2 es un elemento del W. Para cada W1, W2 elementos de W y C escalar. Ok, eso es lo que queremos demostrar. Primero, que si suponemos esto, que W sea subespacio de B, entonces todas las combinaciones lineales viven en W. ¿Esto está fácil o difícil de verificar? Tenemos que... Habíamos quedado que si W es un subespacio de B, entonces es cerrado bajo Es cerrado en W. Todas las operaciones. exacto. Entonces todas las operaciones son cerradas en W.
Ujú. Tenemos que C por W1 vive en W. Cerradura en la multiplicación escalar. Y como ya sabemos que C por W1 es un vectorcito, si le sumamos a W2, también será elemento de W, ahora por la otra cerradura. Cerradura en la suma. Y ya acabamos. Ya acabamos. Profe, ¿Sí? no estábamos como que usando lo que queríamos demostrar. Porque aquí está, nuestra hipótesis es esto. Ujú. Profe, Ajá. yo tengo una duda. Sí. Si nos dan un espacio vectorial y nos dan otro espacio vectorial y entonces nos dicen, quiero que veas que este espacio vectorial es subespacio vectorial de este otro. Ajá. No entiendo por qué el hecho de ver que todos los elementos del subespacio, o sea, no entiendo por qué solo con comprobar que todos los elementos del subespacio no se escapan de ese supuesto subespacio, me va a asegurar que ese subespacio sea un subespacio del otro espacio. Porque, o sea, como que solo lo estamos, ahí como que más bien solo estamos volviendo a verificar que es un espacio vectorial, porque sus elementos no se escapan del mismo. Pero que sus elementos no se escapen del mismo, ¿cómo me va a asegurar que sea subespacio de otro? Mm, a ver. Ah, o sea, tu duda es, nosotros agarramos un espacio vectorial. Agarramos a alguien aquí adentro. Y luego nosotros, ¿cómo sabemos que esto pasa? Tu duda es, ¿por qué solo necesitamos comprobar esta condición? Sí. Ah, bueno, es que ese es el regreso. Y eso también lo vamos a demostrar. Es que yo creo que es lo mismo que estaba diciendo Johan, porque él estaba diciendo que estábamos usando lo mismo que queríamos demostrar. Y entonces a la vez suena como que ahorita estamos demostrando, a lo mejor es por lo mismo. Entonces vemos la siguiente parte. Sí. Mi- Bueno, aquí voy a poner todo el enunciado. W subespacio de B. Sí, solo sí. Voy a ponerlo con palabras. W es cerrado en combinaciones lineales.
Profe, no estamos ocupando lo que queremos demostrar porque W en sí ya es un espacio vectorial. Entonces esas son las propiedades del espacio vectorial en sí. O sea, no es como que ya Sí, estemos haciendo que es un subespacio. ¿Sí, no? sí, sí, Perfecto. sí. Muy bien. Lo que vamos a partir es, suponemos esto y queremos demostrar lo de aquí. ¿Mm? Si W es un subespacio de V, entonces W es cerrado en combinaciones lineales. Eso es lo mismo que escribí aquí. Queremos demostrar que lo azul implica lo verde. Bien, ya escribimos qué es lo que buscamos. Ahora, tenemos que aquí. Como W es subespacio de V, entonces cumple de la propiedad 1 a la 4, que son estas. Cumple que es cerrado para la suma de vectores. Tiene el vector 0, inversos aditivos. Y cumple que es cerrado para la multiplicación por escalares. Ujú. Esto viene por hipótesis. Por hipótesis, W cumple esto. ¿Mm? Entonces aquí podemos afirmar que C por W1 es un elemento de W por la propiedad 4 por 4. Y luego, como este ya es un vectorcito, si lo sumo con otro, sigue estando en W. Por ahora, la propiedad 1, que es la cerradura para la suma de vectores. Y ya comprobamos que que si tenemos dos elementos en W1, en W1 y W2, y un escalar, entonces se va a cumplir esto. Profe. Sí. Y bueno, esta parte ya la entendí, pero ¿qué pasa si nos dan dos espacios vectoriales y nada más nos piden descubrir quién es subespacio de quién? Eso en la práctica será muy sencillo. Yo creo que en general es sencillo, sí. Porque como que todo tiene un comportamiento más o menos similar. De hecho, ahorita vienen ejemplos que quiero que veamos. Y también vendrán muchos, muchos de ellos en la tarea. Algunos no sean tan evidentes, pero bueno, los iremos analizando en la semana, mañana y el jueves. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos geométricamente en un vector, ¿no? Un vector en el espacio, ¿Mm?
mm, nosotros podemos, bueno, considerando las propiedades que tenemos para describir un espacio vectorial, es que queremos que sea cerrado para la multiplicación por escalares. ¿Eso qué me diría? Que, por ejemplo, este vectorcito lo podemos alargar muchísimo, lo podemos contraer o lo podemos hacer que se invierta la dirección y ahora avance en el otro sentido, o multiplicarlo por 0 y que sea un solo punto. ¿Ah? Entonces, con la multiplicación por escalar nos dice que este vector ahora también puede llegar por acá, ¿ah? Por acá, por acá, por acá, por acá. Puede hacerse más pequeño. Puede volverse 0. Puede cambiar el sentido. ¿Ah? Y entonces como que tienen una forma que se puede distinguir por ejemplos más básicos que nosotros teníamos. Ese ya es un consejo que quería dárselos cuando viéramos los ejemplos tal vez mañana. Pero hasta ahorita conocen espacios vectoriales como el Rn, los espacios de funciones, los de matrices. Podemos hacer combinaciones lineales con filas de matrices. ¿Ah? Entonces, en esos conjuntos hay como hay subespacios vectoriales. Otro espacio vectorial que lo verificaron en su tarea es el espacio vectorial trivial, que es el del 0. Como único elemento es el vector 0. Ese cumple ser un espacio vectorial. Y también cumple ser un subespacio vectorial de cualquier espacio. Ajá. Entonces, si comparamos, por ejemplo, la naturaleza de los espacios vectoriales que son Rn, tenían, por ejemplo, R3 es un espacio vectorial. Tienen, por ejemplo, R2 también. R también es un espacio vectorial. Vamos a poner espacio vectorial real. Real. O sea que está sobre R. Este 0 sería una recta. Bueno, estos ejemplos los conocemos. Aquí, si nosotros agarráramos este vectorcito y lo estiráramos y contrayéramos y luego lo invirtiéramos, aquí estamos generando un espacio vectorial. Un espacio vectorial que se parece mucho ¿a quién? Se parece mucho a R. Es casi como si hubiéramos agarrado a la recta real y lo hubiéramos puesto ahí adentro del espacio. Oh, ya. Entonces, con los ejemplos que nosotros vayamos conociendo, es cómo podemos empezar a familiarizarnos
cómo se ven los espacios vectoriales y luego cómo se ven subespacios vectoriales. Ujú. También donde les decía que Vamos a ver nuevas dimensiones y dimensiones a medias. ¿dimensiones medias? No, No más es van, difícil. van a tener la misma dimensión. Eso sí. Aquí R, lo que lo está generando es solo un vectorcito, como el ejemplo aquí en morado. R tiene dimensión 1 porque solo un elemento lo forma. Aquí en R2 necesitamos dos vectorcitos, uno que me dé la coordenada en X y otro que me dé la coordenada en Y. Entonces R2 tiene dimensión 2. Aquí en R3 ya son 3 coordenadas las que necesito, en X, en Y y en Z, entonces tiene dimensión 3. Entonces aquí es como si hubiéramos agarrado la recta real y lo hubiéramos puesto en R3. Tienen la misma forma, entonces este tiene también dimensión 1, como de su compañero. Ajá. O sea, esto ya es más como de práctica, pero es así como en términos sencillos o algo ilustrativo, en el que los ejemplos que nosotros conocemos los podemos encajar y funcionan. También les decía otro ejemplo donde agarraran a R3, el conjunto de los X, Y, Z, ajá, y luego otro particular que fuera este X, Y, 0. ¿Ese conjunto cuál es? Nos dice, tú quédate aquí quietecito en Z igual a 0 y luego agarra todo lo que puedas formar con X y con Y. Un plano. Es un plano, sí. Es como si viéramos al plano R2 desde otra perspectiva. Sí, miren, el plano R2 aparece aquí adentro. Este es un subespacio de R3. Entonces, R2 y R3 son subespacios de Rn. Sí, pero teniendo cuidado con cómo los denotamos. Aquí hay que hacer mención de las 3 coordenadas. Ajá. X y Y son como los de siempre, pero pedimos que esté en 0. Ujú. Aquí estamos diciendo que A se comporta como R2. Ajá. Nada más que está como adaptado al entorno donde vive R3. Así habría que hacer todo. R hay que adaptarlo para que viva en R2 y también R hay que adaptarlo para que viva en R3. Ujú. Eso ya son isomorfismos que vienen un poquito, creo que en el tercer parcial, pero sí, eso lo vamos Profe, a... Sí, si tenemos, en el ejemplo de R1, si tenemos un vector que multiplicado por cierto escalar nos va a dar una recta parecida a R1, ajá. entonces X vendría siendo como un tipo de vector unitario. Algo así. Ese X sería el generador del espacio vectorial. Eso lo vamos a ver la siguiente semana. O creo que Wow. el martes. Sí. Ajá. Nosotros vamos aquí, subespacios. Luego teoremita. Ahí está la demostración. Luego ejemplitos.
Bueno, ya pasó el tren. Ejemplitos. Luego aquí viene otro ejemplo de el espacio de soluciones con un pequeño lema. Luego teorema 2. Ajá. Y ya para la siguiente clase vamos a ver a qué se refiere eso. El subespacio generado por un conjunto. Y es justamente lo que estamos viendo con esa recta morada. ¿Qué es lo que podemos formar con cierto conjunto de vectores? Con la recta morada podemos generar un espacio vectorial que funciona como si fuera R, nada más que R adaptado a las condiciones de R3. Aquí R2 está como adaptado a las condiciones de R3. Sí, esto ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Profe, Sí, así con RN pues ya no está tan difícil verlo porque lo puedo imaginar geométricamente. Pero con espacios vectoriales como el de las funciones o el de los polinomios o de matrices, también sería algo muy parecido, ¿no? sí, ahí se pierde un poquito la geometría porque un elemento es una curva. Entonces, no es que podamos dibujar a todos los elementos al mismo tiempo. Aquí, con una recta, queda más o menos explicado que, son todos los puntos que siguen en el mismo caminito y se van hasta arriba y luego también siguen el mismo caminito en dirección contraria hacia abajo. Aquí se entiende cuáles son cada uno de esos elementos. Aquí también en el plano, son todos los puntos que están en el piso en z igual a 0, y ahí con cualquier coordenada en x y cualquier coordenada en y. Con las funciones no, porque para dibujar un solo elemento hay que hacer una curva y luego tendrías que dibujar todas las curvas al mismo tiempo sobre un plano y eso no se puede. Sí. Ok. Cuando se pueda ver geométricamente, vamos a aprovechar esa herramienta y lo vamos a ver aquí. Que en general será con estos espacios, con los RNs. Profe, Sí, siguiendo esa idea de los polinomios, las funciones, si tuviéramos una curva, tendríamos que también considerar todas las curvas que se producen a partir de ella, pero multiplicada por un escalar. sí, Y también tendríamos que considerar todas las combinaciones de esas curvas. sí. Entonces terminaríamos como rellenándonos todo el espacio, ¿no? Sí, de hecho sí. Tan solo, miren, si habláramos del conjunto de todas las funciones, del espacio vectorial de todas las funciones, vamos a ponerlo así, funciones. La función f, vamos a ponerle f alfa de x igual a alfa, donde alfa es un número real. Esta es una función constante, ¿verdad? ¿Qué pasaría si dibujamos a todas? Tendríamos la función constante f0 de x, tendríamos la función constante f1 de x, que vale 1 en cada punto. Tendríamos la función f1 medio de x, que vale 1 medio en cada punto. Pues son infinitas, ¿no? Son infinitas y llenan todo, ¿no? Llenan todo de líneas.
Profe, Sí. ¿se acuerda que cuando en álgebra superior le pregunté que cuál es la representación geométrica de una matriz Ah, sí. y me dijo algo, ya no me acuerdo, pero que formaban justamente espacios vectoriales, Sí. pero es que aún no lo acabo de entender. Y es que para dibujar matrices, este, mm, es que se complica un poco la geometría. Pero podemos adelantarnos a su curso de variable compleja y podemos ver algo muy padre. Consideren la colección de matrices de la forma x menos y, yx. Matrices cuadradas, matrices de 2 por 2 con componentes reales. O sea, esto quiere decir que x y y son reales. Ok. ¿Qué pasa? Bueno, es que creo que nos estamos distrayendo un poco del tema, pero ¿quieren verlo? No, o sea, no importa que nos saltemos a variable compleja y un poquito fuera de los temas, No, es que No está interesante. importa. ¿no? Esta y ya, profe, una y ya. Ahora, ¿qué pasa si ustedes consideran A menos B, B, A y lo multiplican por la matriz C menos D, D, C? A ver, para la primera coordenada, ¿qué tenemos? AC menos BD. Para la segunda, menos AD más BC. Luego, AD más BC. Y luego aquí, AC menos BD. Notan que si las multiplicamos, tienen la misma forma, ¿no? O sea que aquí son la misma, x, en la diagonal son la misma, y aquí en la diagonal invertida es 1. Maestro, creo que se trabó. Espere, profe. Es lo más interesante, se congeló. Sí. Se asustó el internet. ¿Hola? ¿Sí me escuchan? Ya, creo que ya Sí, está ya. mejor. Sí, sí, ¿Puede sí. volver a explicar eso, por favor? Sí, ok. Es que le sabe demasiado. La NASA quiere saber mi ubicación. Ok, miren, agarremos dos matrices de esta forma. A menos B, B, A, C menos D, D y C. Si las multiplicamos, tenemos esta otra matriz. Si se dan cuenta, tiene la misma forma que está acá, ¿verdad? Sí. Bueno, y preguntarnos algo un poquito más evidente, y la sumamos, también tiene esa forma, ¿no? Así es. Así es. A menos C menos B más D, B más D y A más C. Ahora,
Ustedes en algún momento, aproximadamente en séptimo semestre, creo, quinto, séptimo, quién sabe, van a llevar variable compleja. En esa materia van a mostrarles cómo es que podemos trabajar con números complejos. Un número complejo es de esta forma. A más IB con I igual a esta a raíz de -1. Si nosotros sumamos A más IB con C más ID, ustedes pueden notar fácilmente que aquí nos queda A más C más I por, perdón, ajá, más B más D. ¿Notan algo familiar por aquí? ¿Es una Tenemos matriz como, compleja o qué? Ajá, es que hablaron al mismo tiempo. Que sí, es una matriz compleja o qué. No, esta matriz tiene Ah, sí, cierto. componentes reales. Y bueno, todavía falta multiplicar dos números, a ver qué pasa. no es como que se extiende a otro plano. ¿Quién se extiende a otro plano? Los reales. R2. No son los Más bien este, ¿no? complejos. El de los complejos. No entiendo mucho lo que quieren decir. O sea, se supone que la matriz está dentro de los complejos, la única diferencia es la I. La matriz, aquí, ¿dónde está dentro de los complejos? No, no es que son dos cosas diferentes, pero Ajá. Pero como que coinciden. Como que coinciden, ¿no? Vamos a Como ver. que tienen los, ¿cómo se llaman? Los elementos parecidos. tienen los mismos coeficientes. Exacto. Como que los mismos coeficientes caen en los mismos resultados. Miren, vamos a multiplicar esto. A más IB por C más ID. Tendríamos AC más IBC más IBC. No, esto ya. Más IAD más I cuadrada BD. La i cuadrada se hace -1. Ajá, entonces nos queda AC menos BD más I por AD más BC. A ver, vamos a ver. Naranja, AC menos BD, AC menos BD. Luego aquí, AD más BC, AD más BC. Entonces, ¿qué está pasando? La realidad es que a los números complejos los podemos ver como matrices. Nos está Oh, como queriendo mostrar como si fuera algo así como un subespacio vectorial el otro. Ajá. Los complejos pueden verse como un subespacio vectorial del espacio de todas las matrices de 2 por 2. ¿y eso para qué nos sirve? Me lo preguntaron, me dijeron cómo podemos ver geométricamente
una matriz. No, sí, sí. Pero me refiero que como que qué aplicaciones tiene o algo así. Porque en cálculo, en el cálculo complejo, ver a los números complejos de forma matricial también se puede ver, también lo pueden hacer con funciones complejas. Las funciones complejas las van a dar como una función en Z que tiene una parte real. Ajá, una parte real. Se pone así, red de F, una parte real y tiene otra parte imaginaria. Entonces a una función en variable compleja la pueden ver de esta forma. Ajá, tiene una parte real y otra parte compleja. Y luego, si lo recuerdan como que tiene una forma matricial, eso les permite comparar a una función compleja como una función en dos variables, de dos variables en dos variables. Ajá. Aquí Z es de la forma X más Y. Entonces con eso pueden ver que hacer cálculo aquí en variable compleja no va a ser lo mismo que cálculo diferencial en varias variables, porque tiene una estructura diferente. Todas las matrices tienen esa característica, son de esta forma. Y en cálculo diferencial en varias variables pueden dar funciones, pero sin estas condiciones. Oh, ya. Suena Sí, muy complejo. esto ya lo vamos a ver después. Mi tutor me había dicho que si quería adelantar podía meter variable compleja para el tercer semestre, pero era una pésima idea, ¿verdad? Es que para variable compleja ya condensa muchos conocimientos y ya viene a meter cálculo diferencial en varias variables, álgebra lineal y una noción geométrica bastante amplia. También necesitas como que un poquito de conocer convergencia de funciones y de sucesiones. Yo creo que después de álgebra lineal después de álgebra lineal y después de cálculo diferencial en varias, ya se puede. Oh, ya. Llevarlas como a la par sería tortuoso, pero yo creo que sí es posible. Ay, no, qué bueno que no le hice caso. Yo no sé por qué me dijo eso, pero bueno. Qué materia tan bonita. Eso ya no es de pre-kinder, profe. No, ya no. Esto ya es de primaria. Bueno, lo siento por haberlo desviado del tema. Perdón. Pero está muy interesante. Sí, no, sí. Y entonces, los complejos, bueno, contestando la duda, podemos ver a cierto conjunto de matrices como un plano, se están comportando como el plano complejo. Bueno, Esto se ve en variable compleja. sí, bueno, yo esperaría que sí lo vieran. Es muy bonita esa materia. Regresando a lo que nos interesa. Profe, ¿Sí? ¿podría poner por favor la de las funciones constantes? Sí. Ujú. Mm, Ahí como nos dijo que, por ejemplo, ese sería un espacio vectorial donde diríamos que todas esas funciones, no sé, de la forma f de x es igual a alfa, ¿no?
Y entonces, alfa de X es igual a alfa, sí. Sí. ajá, entonces si por ejemplo definimos un espacio vectorial ahora que sea, no sé, f de, bueno, si f de x y en subíndice le ponemos que alfa sea por fuerza mayor que cero. Ok. F, vamos a ponerle aquí. Que alfa de X igual a alfa es un número positivo. No, que alfa solo sean números positivos. Donde alfa es positivo. Ujú. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que eso es un subespacio vectorial del otro, ¿no? Mm, aquí no hay inversos aditivos. Ah, claro. Entonces, por sí mismo no es un... no, entonces no sirvió este ejemplo. Lo que- Bueno, a ver si en algún momento se me presenta un ejemplo. Bueno, claro. Ok. ¿Hay alguna otra duda? Ya hay que regresarnos al presente. Ya no sé dónde estamos. Faltaba Ah, demostrar la otra mitad de la... Ajá. sí. A ver, ¿dudas con esta parte de la demostración? No. Bueno, O- Este, lo puedo decir mi duda de nuevo con... Ahora sí, yo creo que si en el ejemplo de las funciones esas constantes ajá. hacemos que exista un espacio vectorial, por ejemplo, no sé, diciendo que sea un conjunto de... que alfa sea... que esté en un conjunto de, no sé, del... que contenga el cero y que vaya del uno hacia adelante y del -1 hacia atrás. Ahí sí sería un espacio vectorial por sí mismo, ¿no? Mm, sí. Entonces, si ya tenemos ese espacio vectorial, nosotros, como lo creamos a partir del otro, sabemos que es un subespacio vectorial de ese otro. Eso sí también, ahí no voy mal. Mm, quisiera verlo esquemáticamente. Voy a señalar aquí nada más. O sea, tú dices, agarramos a un W en B. Ajá, pero vamos a suponer que nosotros no sabemos qué es eso. Ah, no sabemos que esto pasa. Ajá, sí, es que esa es mi principal duda con el teorema que acabamos de ver. Nosotros sabemos que V es el conjunto de las funciones constantes esas. Es el espacio vectorial definido por las funciones constantes esas que vimos. Ah, ajá, sí. Y entonces vamos a decir que W es un espacio vectorial que contiene las funciones, que contiene la función que sea idénticamente cero para tener el neutro aditivo y que contenga las funciones que vayan del uno hacia arriba y del -1 hacia abajo. Entonces, como lo estamos creando a partir de V, sabemos que es un subespacio vectorial de ese. Pero vamos a suponer que no lo sabemos, solo para ir a mi duda del teorema. ¿Sí voy bien o Profe, no? yo- Creo que se bueno, congeló. perdón.
¿Sí nos escucha, profe? Sí, sí los escucho, pero a ver. ¿Tu duda se parece en algo a este problema? Estos ya son ejercicios. Este problema 3. Es el vector 3 menos 1, 0 menos 1 en el subespacio de R5. Está este vector en el subespacio de R5 generado por los vectores estos. Algo así. Sí, porque ahí no sabemos si es subespacio o no. Entonces, mi pregunta era que si es, a lo mejor por eso no estoy entendiendo bien el teorema, porque hasta donde yo entiendo el teorema nos estaba diciendo, comprueba que eso de ahí, que sería el 3 menos 1, 0 menos 1, comprueba que eso sea un espacio vectorial y ya con eso vas a decir que entonces sí es subespacio vectorial del otro. Ah, o sea, si a nosotros nos dan no, no entiendo cómo es que tu duda se relaciona con el teorema. O sea, por ejemplo, ¿cómo aplicaríamos el teorema con ese problema? Donde no sabemos si es subespacio o no. Es algo como lo que decía Paulino hace rato, porque ahí no se ve claramente si es un subespacio vectorial o no. ¿Cómo aplicamos ese teorema a Ah, estas cosas? ya. En la práctica no vamos a utilizar ese teorema. Vamos a necesitar otras herramientas. Este, mm, para ciertos ejemplos concretos como estos, ujú, como el 1, el 2 y el 5, sí nos va a resultar útil. Ya para otro tipo de preguntas, donde generalmente van a ser así, vectores. Estos vectores también tienen como su mm, este parecido con filas de matrices, ¿no? O sea, aquí te pudieran preguntar, ¿es esta fila este, generada por estas otras tres filas? Ahí habría que requerir otros métodos. Ujú. Pero tu duda o la manera en la que podemos aplicar el teorema se parece más a estos. Ya entendí, ya entendí. Mira, nos preguntan, ¿cuáles de los siguientes conjuntos son subespacios de Rn? Entonces, por ejemplo, este es el C. Te dicen todos los vectorcitos, tales que la segunda coordenada es igual a la primera al cuadrado. Si tú quieres aplicar el teorema, ¿qué tendrías que preguntarte? Es 1C. Para saber que, vamos a ponerlo así, C igual al conjunto de todos los vectores. Vamos a aterrizarlo en R3. X, Y, Z, tales que, este,
y es igual a x cuadrada, es un subespacio de R3, basta verificar que, y ahí viene el teorema. Sabíamos que C es subespacio de R3, sí y solo si cualquier combinación lineal CB1 más B2 vuelve a ser elemento de C. En particular, lo que necesitamos es esta implicación. Ajá, el regreso. Que esta condición se cumpla y entonces vamos a obtener que C es subespacio. Aquí, listo. Para cada B1, B2 en C y rayos, creo que debí ponerlo aquí. Esta es una constante K. Y para toda K real. Entonces vamos a verificar esta condición, a ver si se cumple, y entonces eso me determinará si C es un subespacio de R3. Tenemos que, si agarramos a un K B1 y B2, ¿cómo se vería su suma? Bueno, propondríamos, por ejemplo, B1 igual a X1, Y1, Z1, y V2 igual a X2, Y2, Z2. Entonces, este vector es de la forma KX1 más X2 ajá, y KY1 más Y2. y así, ¿verdad? K1 más Z2. Ahí está. Tenemos que esta suma de vectores nos determina esto. Y luego hay que verificar la condición. Esta condición es la que nos garantiza que esté en el conjunto. Pero, a ver, vamos a... Esta sería como nuestra X y nuestra Y. Lo que buscamos es que Y tilde sea igual a X tilde al cuadrado. X tilde al cuadrado, ¿cuánto es? K al cuadrado, X1 al cuadrado, más 2 veces K, X1, X2, más K2, más X2 al cuadrado. Las propiedades me dicen que X1 y X2 provenían de ser partes de vectores que ya cumplían esto. Entonces aquí podríamos sustituir, pero que tenemos que K cuadrada Y1 más 2KX1, X2 más Y2. Esto es en general diferente de lo que nosotros queremos, que es K
Y1 más Y2. Ajá, por lo tanto, este C no es un subespacio vectorial. Por lo tanto, no. Ajá. Ya, esta era tu duda de cómo es que se aplica. Sí, y principalmente justo lo que mencionó hace rato de que con ese otro tipo no se aplica. Porque es que no me cabía, no podía pensar cómo. Yo sentía que no nos iba a ayudar en nada en casos como el otro, y entonces Ah, por eso ya, no lo entendí. ya. No, ese teorema nos sirve para ejemplos como de este estilo, donde podemos comprobarlo comparando propiedades. Ujú. En el 1, el 2, el 5. El 5 ya es un poquito más mm, curioso, pero ahí nos sirve. Ajá. Ya para estos otros problemas, que ya se dan cuenta, aparecen filas de matrices, que las filas de matrices podían interpretarse como sistemas de ecuaciones, o sea, estos tienen como la misma naturaleza. Aquí ya no nos va a ser de tanta utilidad. Aquí hay que requerir otras herramientas, pero aquí se puede aplicar. De hecho, eso es parte de la tarea. Jiji. Bueno, lo bueno que se aclaró. No, sí. Ya, no te estaba entendiendo, perdón. Bueno, No se preocupe, a veces yo tampoco me entiendo. ujú. Bueno, entonces ya quedó la utilidad del teorema. Ahora sí vamos a acabarlo. Ujú. Ahora vamos a demostrar el regreso. ¿Alguien tuvo alguna duda con la ida? Yo, Ajá. es que en sí el teorema es para demostrar que un campo, perdón, un espacio vectorial es subespacio de otro espacio, ¿no? Ajá. Pero para demostrarlo en en la hipótesis, estamos suponiendo que W es subespacio de B. Ajá. Esa era mi duda porque no sentía que estábamos ocupando lo que queríamos demostrar. Ah, no. Eso era ya parte de la hipótesis. ¿Dónde está? Aquí. La hipótesis es esto, ajá. Y como es hipótesis, estamos afirmando que sucede. ¿Cómo sucede? Cumple estas propiedades de la 1 a la 4. Como cumple la 4, C por W1 es un vectorcito en W. Y como cumple la 1, esta suma de vectores, C por W1 más W2, sigue siendo un vectorcito de W. Y ya acabamos. Porque esta suma era lo que buscábamos demostrar. Ujú. Aquí podemos poner C, W1, W2 en W y C una escala. No es como suponerlo y ver si no nos tropezamos en el camino. ¿Cómo? Es más fácil si lo piensas, como esto es son dos condiciones, un bicondicional, ¿no? Sí. Lo que el profe quiere decir es que se tiene que cumplir de ida y de regreso. Entonces, por ejemplo, ahorita para la primera, que estamos demostrando la ida, lo puedes pensar como si W es subespacio de B, demuestre que W es cerrada en combinaciones lineales.
Eso es lo que hicimos. Entonces, por eso podemos ocupar como hipótesis que, o sea, porque el mismo problema o planteamiento te lo dice, que partimos sabiendo que W digo, ¿qué? Subespacio de B. Sí. Y ahora vamos a ver El el regreso. Ya, creo que ya. Gracias. igual gracias. Hola. Nada. Bueno. Vamos al regreso. El regreso. Ahora queremos queremos demostrar que si tenemos cualquier combinación lineal en W, o sea que sea cerrado en combinaciones lineales, eso me implica que W es un subespacio vectorial de V. Y bueno, aquí para todo WI, vectorcito y C escalar. Queremos utilizar esto como hipótesis y llegar a esto. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a saber que W es un subespacio de V? Ahora, a partir de esto verde, hay que concluir cada una de estas propiedades de la 1 a la 4. Queremos demostrar que, es decir, que se cumplen las propiedades de la 1 a la 4. Muy bien, muy bien. Primero, y aquí viene la importancia de que antes de empezar el teoremita nos dicen que W es alguien no vacío. Bueno. Vamos a ver la demostración. Primero, coma, W no es vacío. Entonces, hay algún elemento. Vamos a ponerle X en W. Ajá. Muy bien. Y ahora este X que nos garantice. Que no está vacío. Bien, sí, de hecho sí, pero queremos demostrar las 4 propiedades. 1, 2, 3, 4. Sabiendo que hay un X aquí en W y sabemos por hipótesis que cualquier combinación lineal de W está en W.
Muy bien. Nos vamos a valer de esto, de que cualquier combinación lineal de W está en W para poder generar todas. Ujú. Primero vamos a empezar con el vector 0. Pues nada más multiplicamos a x por 0, ¿no? Sí, pero bueno, no es no es donde vamos a utilizar esa herramienta. Todavía no. Si W, estamos suponiendo todavía eso, ¿no? De que W es campo, subespacio de P. No. Aquí vamos a verificar que W es un subespacio. O sea, vamos a verificar estas 4 propiedades. Con X en W tenemos que C por X más X vive en W. En particular, ¿quién está? Menos 1 por X más X. ¿Pero quién es este? Es el vector 0. Es el vector 0. Yay. Es como un problema de la tarea, creo que era el segundo, ajá, que teníamos que ver que las operaciones fueran cerradas y entonces que todos nuestros resultados tuvieran la forma a más b raíz de 2. Lo mismo acá. Sí. Expresar el vector 0 como una combinación lineal. Ajá. Sí, se parece. Nada más que ya acabó la clase y bueno, ya para no quitarle su hora de comida, yo creo que continuamos mañana. Ya si tienen dudas, ahí me pueden escribir o lo vemos luego. Sale, pues. Nos vemos. Provecho. Adiós. Provecho, Hasta provecho. luego, profe. Provecho. Hasta luego. Se cuidan, se Hasta portan, mañana. se bañan. Sí.